Vamos a ver conceptos básicos para trabajar con el software matemático Maple en su versión 16. Si queremos introducir una expresión la podemos hacer utilizando las teclas y escribirla tal cual nosotros la veríamos en un cuaderno. Puedo evaluar esta expresión presionando la tecla de Enter y el resultado aparece en la línea siguiente. Si yo deseo evaluar una expresión donde el resultado me aparezca en esa misma línea, voy a dar clic derecho, selecciono evaluar y desplegar en línea y obtengo el resultado. Utilizando menús contextuales, yo puedo realizar varias operaciones. Por ejemplo, si yo aquí doy un clic derecho y selecciono la opción de integrar con respecto a x, me muestra el resultado de la integral de 3x al cubo menos 4x. Ese resultado se sabe que es la antiderivada. Si nosotros sacamos la derivada de esta antiderivada, debemos de regresar al resultado original. Por ejemplo, voy a derivar con respecto a x y efectivamente obtengo la expresión original. Voy a graficar, doy clic derecho, selecciono gráfica en 2D y me muestra de manera automática cómo luce esa gráfica. Yo puedo modificar los ejes tanto en X como en Y. Probablemente la porción que me interese observar está en esta parte. Con mi escalador de ejes hago un cuadro para acercarme a esa zona y ya puedo visualizar de una manera más precisa. Si quiero acercarme un poco más, vuelvo a hacer otro cuadro y así sucesivamente ir modificando la gráfica. Tengo la opción de mover esa gráfica utilizando este botón. Puedo cambiar el grosor de esa línea. Primero cambio al puntero de prueba, selecciono la línea, doy clic derecho y en la opción de línea cambio el ancho de línea. Si yo al inicio me equivoqué en algún punto de estos y quiero modificarlo, lo puedo hacer. Por ejemplo, a lo mejor no era 3x al cubo, a lo mejor era 4. Me faltó un término más x al cuadrado. Para evaluar todas estas expresiones voy a presionar el botón de ejecutar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una operación utilizando fracciones, el resultado me lo va a entregar en fracciones. Si yo quiero aproximar este valor, es decir, que me entregue números con dígitos, voy a dar clic derecho, selecciono aproximar y escojo alguna de estas opciones. Yo voy a seleccionar 10 y el resultado me lo muestra con 10 dígitos. Para construir expresiones algebraicas más complejas, Maple cuenta con una paleta que es esta, la paleta de expresiones. Aquí vemos varias funciones ya definidas que nosotros podemos utilizar para recrear algún modelo matemático. Por ejemplo, si yo deseo hacer la integral de
x al cuadrado más 6. Para cambiar de un término a otro dentro de esta expresión, presiono la tecla de tabulación, diferencial de x, y doy un enter. También puedo construir expresiones matemáticas utilizando una ayuda contextual que ofrece Maple. Por ejemplo, si escribo pi y ahora presiono las teclas control y espacio, se me genera esta ayuda contextual. Lo que estoy buscando es el símbolo de pi, doy clic, continúo escribiendo. Ahora deseo agregar una raíz cuadrada. El nombre de la función para la raíz cuadrada es sqrt. Vuelvo a presionar control y espacio y ahora me muestra estas dos opciones. Voy a seleccionar la primera y continúo escribiendo. Maple también acepta notación con comillas, esto para denotar una ecuación diferencial. Por ejemplo, puedo escribir y' más y' menos y igual a 0. Y esto sería equivalente a tener la segunda derivada de y más la primera derivada de y menos y igual a 0. Si se fijan, cada que se realiza una evaluación, Maple nos entrega a la salida estos valores, que son etiquetas y nos sirven para referenciar un resultado. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar este 13 sextos por algún otro valor, en lugar de escribir 13 sextos, escribo el valor de su etiqueta, que es 1.2, de la siguiente manera. Presiono control L, me pide el identificador de la etiqueta, que es 1.2, doy OK. Presiono la tecla de asterisco para indicar multiplicación y voy a agregar el 4. Entonces se supone que 13 sextos lo voy a multiplicar por 4, doy un enter y se realiza la operación. Las multiplicaciones en Maple yo las puedo expresar utilizando la tecla de asterisco o utilizando un espacio. Por ejemplo, si yo pongo xy sin espacio sobre y, esto Maple me lo interpreta como una sola expresión donde xy es el nombre de alguna variable. Sin embargo, si ahora escribo x espacio y sobre y, esto me indica la multiplicación de la variable x con la variable y. Y el resultado que aquí me va a entregar Maple es eliminar una y del numerador con una y del denominador. Puedo combinar texto aquí en Maple, suponiendo que tuviera la integral de x al cubo más x al cuadrado más 3 diferencial de x. Evalúo en línea y regreso al inicio de esa expresión. Con este botón voy a cambiar al modo texto. Ya en el modo texto puedo escribir una oración. Ahora, si se fijan, este signo de igual lo voy a modificar por texto. Lo posiciono al final de toda la expresión y veo que se encuentra en modo matemática. Voy a cambiar dando clic a este botón otra vez y continúo escribiendo. Otra manera de cambiar de un modo
texto a modo matemática es presionando la tecla F5. Maple cuenta con diversos tutores, los cuales nos ayudan a entender algunos conceptos matemáticos y están presentes en herramientas, tutores y acomodados en estas áreas de las matemáticas. Por ejemplo, si nos colocamos en cálculo de una variable, contamos con todos estos tutores, entre los que están métodos de diferenciación, métodos de integración, suma de Riemann, volúmenes de revolución, etc. Por ejemplo, si selecciono métodos de integración, nos va a aparecer una ventana donde vamos a poder ir viendo la aplicación de diferentes reglas para integrar. Puedo yo escoger entre todas estas reglas o decirle que me muestre todos los pasos necesarios para llegar hasta la solución. Nosotros también podemos trabajar en Maple con matrices. Para esto cambiamos de paleta, nos vamos a la paleta de matriz. Aquí puedo seleccionar número de filas y número de columnas utilizando estos cuadros, o de manera visual presiono este botón y selecciono el tamaño de mi matriz. Antes de trabajar con matrices voy a cargar un paquete, me voy a herramientas, cargar paquete, y en este caso voy a seleccionar el que se llama Student Linear Algebra. Ya están cargados los métodos o funciones disponibles en este paquete y voy a agregar una matriz, en este caso con valores aleatorios. Presiono insertar matriz y esta librería o paquete me proporciona las siguientes funcionalidades. Doy clic derecho y me van a aparecer en esta zona tutores para álgebra lineal. Como les digo, vamos a poder observar de manera didáctica cómo realizar algunas operaciones dentro de esta área de las matemáticas. También puedo seleccionar operaciones estándar. Por ejemplo, de esa matriz a lo mejor deseo encontrar el determinante, o no sé, encontrar la adjunta. Si tuviera otro tipo de sistema, por ejemplo una matriz de 3 filas y 4 columnas, esta matriz la podría obtener si yo representara ecuaciones lineales simultáneas, en este caso serían 3, con 3 incógnitas y un resultado. Si quisiera encontrar el valor de las incógnitas, doy clic derecho, me voy a operaciones estándar y selecciono forma reducida. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es similar al que ustedes van a encontrar en la práctica 1. Por ejemplo, voy a abrir esta pestaña y el primer ejercicio me pide que realice gráficas utilizando Maple. El primer método que puedo utilizar es seleccionar esta expresión, copio y la pego. Ya que tengo pegada la expresión, doy clic derecho, plot, y selecciono en 2D. Ahí ya obtengo la gráfica que deseo.
Como les decía, cuando doy clic sobre la gráfica tengo todas estas opciones para estar trabajando. Aquí yo puedo agregarle una cuadrícula, me puedo acercar a esta zona, puedo regresar a la vista predeterminada o vista inicial. Voy a quitar la cuadrícula porque no me gusta. Voy a modificar el color de esa línea, selecciono el puntero de prueba, doy clic sobre la línea, clic derecho y ahora color, selecciono un verde, cambio el ancho de la línea, y a lo mejor le asigno un título, clic derecho, título, agregar título y escribo el título de esa gráfica. Otra opción que pueden realizar es utilizar comandos directamente en el área de trabajo. Por ejemplo, el comando para graficar se llama plot. El primer parámetro que necesita es la función que va a graficar, en este caso es todo esto. Otra opción para copiar es presionar la tecla de control y sin soltar arrastran esa expresión. Dan una coma para separar los parámetros. El siguiente parámetro es el rango que va a existir en X. Entonces yo quiero que esa gráfica se despliegue desde -10 hasta 10 en el eje X. Si se fijan, aquí el eje Y está muy grande, me está dando valores desde -80.000 hasta 80.000. Doy clic sobre la gráfica y utilizando este botón para las propiedades de los ejes, doy clic, aparece esta ventana. El que voy a modificar va a ser el eje vertical. Doy clic aquí para especificar valores más pequeños, no sé, a lo mejor desde -50 hasta 50. Y también puedo restringir un poco el rango en X. Voy a seleccionar desde -5 hasta 5 para checar cómo queda. Le doy OK. Si se fijan, ya puedo ver de manera más detallada cómo va quedando esa gráfica. La tercera gráfica, mismo procedimiento, copio la función. En este caso, por la forma que tiene, ya sé que va a ser una gráfica de una función polinomial. Aquí, si miro detenidamente, alcanzo a ver que no está denotada una multiplicación, entonces se lo voy a agregar con un espacio entre los paréntesis. Se supone que si grafico esto, debo de tener 3 puntos de intersección en el eje X, uno que sería +2, -2 y 3, correspondientes a los ceros de esta función. Si quiero conocer qué función es, doy clic derecho y selecciono expandir. Entonces, en realidad, estos ceros corresponden a esta función. Voy a dar clic derecho, graficar en 2D, y aquí puedo observar de manera
manera detallada los ceros que se van a encontrar en esta área. Entonces aquí tengo el primer cero que es en -2, el segundo que es en 2 y en 3. Si no alcanzan a distinguir bien, se pueden acercar un poco más. La última gráfica es una función racional. Copio la función, clic derecho, graficar en 2D. Aquí podemos ver que efectivamente cuenta con una asíntota vertical. En el ejercicio 2 nos dice que consideremos las rectas que tienen como ecuación y igual a mx menos 3 y que en la misma gráfica, es decir, en la misma zona donde se va a desplegar el gráfico, se desea que se muestren 4 rectas, una con pendiente 1, con pendiente 2, con pendiente menos 3 y pendiente 3. Entonces esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por comandos voy a escribir la función plot. Aquí hay que checar que los comandos siempre se escriban en modo matemático. Ahorita estoy en texto. Cambio el modo matemático. Y entonces las funciones que voy a representar las voy a agrupar entre corchetes y sería x menos 3, 2x menos 3, menos 3x menos 3 y 3x menos 3. Si se fijan, internamente dentro de esos corchetes voy separando las funciones utilizando una coma. Entonces ya tengo mis funciones que me representan rectas. Agrego una coma. Sigue como siguiente parámetro el rango en el eje X, que va a ser desde menos 10 hasta 10. Y ahí puedo observar las 4 rectas que yo estoy marcando. Probablemente sería conveniente definir a qué tipo de recta corresponde el color verde o el color rojo o esos dos azules. Entonces voy a agregar una leyenda donde especifique qué recta corresponde a cada función. Se supone que son 4 rectas, tengo que hacer un agrupamiento otra vez utilizando corchetes. Puedo utilizar la definición de cada función. La diferencia aquí es que se supone que esto debe ser texto, por lo que voy a agregar unas comillas. Entonces ya puedo ver que la primera recta, la recta roja, corresponde a la función x menos 3, que la recta verde corresponde a la función menos 3x menos 3, etc. Puedo cambiar el estilo en el que se me despliega esa leyenda utilizando
este parámetro, donde lo primero que voy a modificar sería la fuente. Chequen que todo esto va agrupado dentro de corchetes. La fuente que voy a utilizar va a ser helvética. Quiero que esa fuente esté en negritas y que sea de un tamaño 9, y que toda la leyenda se encuentre posicionada a la derecha. Ahora yo puedo modificar el tamaño de esta gráfica. Si se fijan, cuando doy clic sobre el gráfico aparecen estos cuadros azules que yo puedo arrastrar para agrandar el tamaño de la gráfica. También directamente desde el código puedo modificar el ancho de las líneas. Por ejemplo, un ancho de 4. Y puedo modificar también cómo van a lucir esas líneas. Son 4 rectas. Voy a seleccionar 4 tipos de estilos de línea, de nuevo agrupados entre corchetes. Entonces ahora sí ya puedo diferenciar un poco mejor cada función correspondiente a cada una de sus rectas. El último ejercicio, ejercicio 3, me dice que considere las rectas cuya ecuación es y igual a menos 2x más b, recordando que b es la ordenada de la recta, y que grafique todas esas rectas en una misma ventana. Voy a copiar este código y le voy a hacer algunas modificaciones. Las modificaciones serían en la función que voy a estar graficando. En este caso sería menos 2x más 3, menos 2x menos 3, menos 2x más 5 y menos 2x menos 5. La leyenda también la tengo que modificar. De nuevo utilizo el nombre de las funciones. Y agrego comillas. Puedo agregarle un título a esta gráfica. Y entre comillas escribir
no sé, por ejemplo, rectas, forma, pendiente ordenada. Doy un enter y ya podemos visualizar el resultado de estas funciones.